Está la paz contigo. Hoy vamos a hablar de la iglesia de Galacia. Obviamente en la carta de Pablo dirigida a los Gálatas. Es una carta interesante porque generalmente vemos a la Biblia, ¿cómo decirlo? Como si no fuera dirigida para una iglesia en específico. Pero esta carta va dirigida a un grupo de hermanos, una iglesia. Esta iglesia trata de legalizar la fe, es decir, primeramente las obras y las obras llevan a la fe. Si tú te circuncidas, puedes tener fe. Si tú no te circuncidas, no puedes tener fe. Y ese es el problema que enfrentamos hoy en muchos lugares. Primero la obra, pero generalmente debemos de ver primero la fe. Lo que pasaba con la iglesia era que, como era mayoritariamente judía, buscaban que los gentiles que eran minoritarios, antes de creer en Cristo, tuvieran que convertirse al judaísmo. Más que al judaísmo, cumplir con los ritos que Dios había pactado con ellos. Entonces, Pablo les dice, ¿qué les fascinó? ¿Qué los entretuvo? ¿En qué sentido? Nosotros hemos conocido a Cristo. Hemos conocido su palabra y su palabra nos ha hecho libres de nosotros mismos y de nuestros pensamientos, de nuestra concupiscencia. O al menos eso se suponía y por eso inicié diciendo que iba dirigida para una iglesia, que iba dirigida para hermanos, que se supone que ya deberían de saber cómo actuar. Cómo dirigirse entre ellos y cómo tener comunión con Dios, pero resulta que hay una sorpresa. No es así, no lo saben, se siguen fascinando con las obras. Y así somos muchas iglesias. En alguna otra manera, nos fascinamos con las obras y no con la gracia. Nos fascinamos con lo que nosotros podemos hacer, pero no con lo que hizo Cristo. Gálatas 3, del 1 al 5 es lo que estamos comentando ahorita. Entonces, dice Pablo, ¿por qué se fascinan con eso si eso no les permite obedecer la verdad? Y también puede suceder totalmente lo contrario, ¿eh? No creas que nada más por las obras. Aunque Pablo cuando escribe la carta se dirige exactamente a las obras, también podríamos abordar la arista de ¿qué te fascinó de tu libertinaje para no obedecer la verdad? Estamos en los dos puntos de la arista. Estamos en el de las obras y en el del libertinaje. La libertad que Dios nos dio no fue para hacer lo que nosotros queríamos. Fue para poder entrar a su presencia, porque el pecado no nos permitía entrar a su presencia. Entonces Pablo empieza a hacer unas preguntas diciendo, ¿por qué por qué la iglesia en ese momento era tan necia? ¿Por qué a fuerzas querían estar en las obras? Y termina diciendo Pablo, ¿es acaso que todo lo que han padecido ha sido en vano? Y él no lo cree. No ha sido en vano. Y aún dice Pablo en una de las preguntas, ¿cómo puede ser posible que hayan iniciado con el Espíritu y estén terminando con la carne? No puede ser posible. ¿Por qué? Porque somos iglesia. ¿Por qué? Porque somos de Cristo. Sin embargo, en Galacia y en la actualidad sigue sucediendo lo mismo. No ponemos a Cristo al centro. Ponemos las obras al centro. Y las obras es tratar de legalizar la fe. Entonces, si bien dice este Santiago, si no me falla la memoria, que la fe debe de ir acompañada con obras, pero es primeramente la fe. Si no hay fe, ¿podemos hacer las obras aún así? Sí, pero para llevarnos la gloria a nosotros mismos y no Cristo. ¿Por qué los judíos querían que los gentiles se circuncidaran y cumplieran con el pacto? Para ellos quedar bien, no para que Cristo fuera glorificado. Entonces muchas veces enfrentamos ese problema. Buscamos que nosotros seamos glorificados y no Cristo. Buscamos que nosotros seamos reconocidos y no Cristo. Y nosotros debemos de buscar que el que sea reconocido sea Cristo.
porque Él fue el que hizo la obra, porque Él fue el que nos hizo libres, porque antes en nuestro pecado no podíamos entrar en la presencia de Dios, mas ahora por su obra tenemos entrada directa a la presencia de Dios. Entonces volvemos con la primera pregunta que hace Pablo. ¿Qué nos fascinó para no obedecer la verdad? ¿Qué nos fascinó para no buscar a Cristo? Nos fascinamos por todo menos por lo más bonito, lo más maravilloso y lo más hermoso que es la obra de Cristo en nuestras vidas. No nuestro testimonio, sino lo que Cristo hace. Cristo ha llegado a nuestros corazones y queremos hacerlo legal. Olvídate de judaizante. Vamos a tomar la palabra legalizar. Olvídate de religioso, legal. No está mal que nosotros tengamos que observar los frutos dignos de arrepentimiento, como líderes, como pastores, como aquellos que están enfrente de una obra. Pero sí está mal que nosotros pensemos que las obras tienen mayor peso que Cristo. Cristo es mayor, Cristo es más grande, porque sin Cristo no tendríamos ni siquiera la oportunidad de hacer las buenas obras que Dios predestinó para con cada uno de nosotros. Forzosamente necesitamos a Cristo. Entonces vuelvo a preguntar, ¿qué nos está fascinando? Qué fácil sería criticar a los de Galacia y decir, no, y eso que eran hermanos y mira cómo están actuando. Ahora fíjate las iglesias de hoy en día, cómo estamos actuando, cómo estamos llevando el evangelio, cómo estamos trabajando, en la libertad o en el libertinaje, en la libertad o en la legalización. Busquemos a Cristo y Cristo hace la obra en nosotros, porque si somos salvos no es por las obras que hayamos podido hacer, sino por la obra que Cristo hizo en aquella cruz. Pablo trata de que la iglesia no se enganche con el legalizar, sino que se enganche con la gracia. Es algo hasta cierto punto, decía en uno de los versos, difícil, porque decía, para los judíos, creo que es en la carta a los Corintios, para los judíos es tropezadero, pero para los gentiles es locura. No, en nuestra mente no podemos entenderlo. Pero sabemos que si empezamos a escuchar, que si empezamos a buscar, el Espíritu Santo mismo nos dará la verdad. Nos dirá cómo aplicar esto. Buscar primero a Cristo. Y después de buscar a Cristo, las obras buenas no es simplemente hacer lo que nosotros creemos bueno, sino hacer lo que el Espíritu Santo dicta en nuestro corazón por medio de la palabra, por medio de las predicaciones, por medio de su guianza. Y ahí encontraremos que somos deudores y que a pesar de que somos deudores, a pesar de que no hemos cumplido las obras, Cristo sigue mirándonos con amor y con misericordia. Y que ese mismo amor y misericordia que Él nos da, tenemos que dar a los demás. Gracias por escucharnos, que Dios te bendiga y que Dios siga obrando tanto en tu corazón como en el mío. Saludos.